La Biblia en un año. Día 195. Esdras. Llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Y Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, se pusieron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Aún temerosos de la gente del país, dispusieron el altar en su lugar y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número requerido de holocaustos diarios según lo establecido para cada día, además del holocausto perpetuo, de los previstos en los novilunios y en las solemnidades consagradas al Señor, y de todos los que se ofrecían voluntariamente al Señor. Comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor el día primero del mes séptimo, aunque todavía no se habían construido los cimientos del santuario del Señor. Comienzan las obras en el templo. Dieron plata a los canteros y obreros, así como comida, bebida y aceite a los de Sidón y Tiro para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, haciendo uso de la autorización que les había concedido Ciro, el rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, y el resto de sus hermanos sacerdotes y levitas, junto con todos los que habían vengado de la cautividad a Jerusalén, comenzaron a trabajar y asignaron a los levitas mayores de 20 años la dirección de la obra del templo del Señor. Josué, con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, todos juntos, se ofrecieron a dirigir a los trabajadores de la obra del templo del Señor, así como los hijos de Jenadad, con sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles construyeron los cimientos del santuario del Señor, los sacerdotes, revestidos y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, se alzaron para alabar al Señor como lo había dispuesto David, rey de Israel. Cantaron alabando y dando gracias al Señor. Porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo profería gritos de alabanza al Señor con motivo de la construcción de los cimientos del templo del Señor. Entonces, cuando se pusieron los cimientos de este templo delante de sus ojos, muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia ancianos, que habían visto el primer templo, empezaron a llorar con grandes gemidos mientras otros gritaban de alegría, de modo que la gente no distinguía las voces de alegría de las de llanto, pues el pueblo entonaba himnos de alabanza, y el estrépito se escuchaba desde muy lejos. Tensiones por la construcción del templo. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los hijos del destierro edificaban un santuario al Señor, Dios de Israel, se dirigieron a Zorobabel y a los cabezas de familia diciéndoles: Déjenos que lo construyamos juntos, pues, como ustedes, también nosotros buscamos a su Dios, y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Zorobabel, Josué y el resto de los cabezas de familia de Israel les respondieron: La edificación del templo de nuestro Dios no es tarea suya y nuestra, sino que lo edificaremos al Señor, Dios de Israel, nosotros solos, como nos lo mandó el rey Ciro de Persia. Y sucedió que la gente del país desanimaba al pueblo de Judá y los disuadían de construir. Además, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, sobornaron a consejeros para hacerles fracasar en sus proyectos. Al principio del reinado de Jerjes escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en tiempos de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y el resto de sus consejeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita con caracteres arameos y en lengua aramea. Carta informando a Artajerjes de las obras emprendidas. El prefecto Rehum y el escriba Simsai escribieron a Artajerjes una carta sobre Jerusalén en los siguientes términos. El prefecto Rehum,
el escriba Simsai, y el resto de sus consejeros, jueces y gobernantes, magistrados de Persia, Erech, Babilonia, Susa, que es Silem, y las demás naciones que deportó el eminente y famoso Asnapar y las asentó en las ciudades de Samaria y en las demás regiones al otro lado del río, etc. He aquí una copia de la carta que le enviaron, al rey Artajerjes, de tus siervos los hombres que están al otro lado del río, etc. El rey ha de saber que los judíos, que subieron desde ti hacia nosotros, se han dirigido a Jerusalén, ciudad rebelde y perversa, y la están edificando, reforzando sus muros y afianzando sus cimientos. En consecuencia, el rey ha de saber que si se edifica esta ciudad y se refuerzan sus muros, ya no pagarán tributos, impuestos ni aranceles, y al final será perjudicial para los mismos reyes. Nosotros, puesto que recibimos la sal del palacio, y no nos conviene ver cómo se lesionan los intereses del rey, hemos decidido enviar al rey esta información para que se investigue en los libros de la historia de tus padres. Por lo que encuentres en esos libros de historia sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y dañina para los reyes y las provincias, y que en ella se han fraguado insurrecciones desde la antigüedad. Por eso fue destruida esa ciudad. Nosotros hacemos saber al rey que, si se edifica esa ciudad y se refuerzan sus muros, ya no tendrás posesiones al otro lado del río. Artajerjes ordena detener las obras. El rey envió su mensaje al prefecto Rehum y al escriba Simsai y al resto de sus consejeros que habitaban en Samaria y en las demás regiones al otro lado del río. Paz, etc. La carta que nos enviasteis fue cuidadosamente leída en mi presencia, y atendiendo a mis órdenes se investigó y se comprobó que esa ciudad se viene sublevando contra los reyes desde la antigüedad y que en ella se han fraguado rebeliones e insurrecciones, pues hubo en Jerusalén unos reyes muy poderosos que dominaban toda la región que está al otro lado del río, a quienes pagaban tributos, impuestos y aranceles. Por lo tanto, ordenen a esos hombres que se detengan y que no se edifique su ciudad mientras yo no lo autorice. Pongan interés, no sean negligentes en el cumplimiento de esta orden, no vaya a ser que se incremente el daño y perjudique a los reyes. En cuanto se leyó un ejemplar de la carta del rey Artajerjes ante el prefecto Rehum, el escriba Simsai y sus consejeros se dirigieron rápidamente hacia Jerusalén, en Judá, para detener las obras violentamente y por la fuerza. Entonces separaron las obras del templo de Dios en Jerusalén y permanecieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Job. ¿Conoces cuándo paren los rebecos? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Has contado sus meses de gestación? ¿Conoces el momento de su parto? Se encorvan, hacen salir a sus crías, depositan sus camadas, sus cachorros se hacen fuertes y crecen en el campo, se van y ya no vuelven a ellas. ¿Quién puso en libertad al onagro y quién desató al asno salvaje? Le he dado la estepa por casa y la tierra salitrosa por morada. Se ríe del bullicio de la ciudad, no oye los gritos del arriero, explora las montañas donde está su pasto y anda buscando cualquier mata verde. ¿Querrá servirte el toro salvaje? ¿Le harás dormir junto al pesebre? ¿Podrás uncirlo junto a los surcos para que labre los valles tras de ti? ¿Te fiarás de él por ser muy fuerte? ¿Le confiarás tus tareas? ¿Estás seguro de que volverá para amontonar el grano en la era? El ala del avestruz gozosamente se agita con plumas firmes como de cigüeña, pero abandona sus huevos en el suelo y deja que se incuben en la arena. Olvida que unos pies pueden pisarlos o una bestia salvaje aplastarlos, es dura con sus crías como si no fuesen suyas, sin importarle sus vanos esfuerzos. Porque Dios le ha negado sabiduría, no le ha dado inteligencia, pero cuando se yergue batiendo las alas, se ríe del caballo y su jinete. ¿Has dotado tú de fortaleza al caballo, reviste su cuello de crines? ¿Le haces brincar como langosta? Su fiero relincho espanta. Piafa en el valle, exulta con brío, sale al encuentro de las armas, se ríe del miedo, no se asusta, ni se echa atrás ante la espada. Sobre él resuena la aljaba, la lanza fulgurante y los dardos, con furia y estrépito devora la distancia, y apenas se contiene al sonar de la trompeta, a cada toque de trompeta responde, desde lejos olfatea la batalla, el grito de los jefes, el alarido de guerra. ¿Consigue tu pericia que vuele el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur?
¿Se remonta el águila por orden tuya para poner su nido en lo más alto? En la roca fija su morada y reposa en el picacho de la roca más inaccesible, desde allí acecha su presa, sus ojos otean desde lejos, sus polluelos sorben la sangre, donde hay cadáveres, allí se posa. Hechos de los Apóstoles. Discípulos de San Juan Bautista en Efeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones altas y llegó a Efeso. Encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿Han recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Le respondieron. Él les replicó: Entonces, ¿con qué bautismo han sido bautizados? Con el bautismo de Juan. Dijeron. Pablo contestó: Juan bautizó con un bautismo de penitencia diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir detrás de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Al imponerles Pablo las manos, vino el Espíritu Santo sobre ellos, de modo que hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos unos 12 hombres. Predicación y milagros de San Pablo en Efeso. Entró en la sinagoga y habló abiertamente durante 3 meses, exponiendo lo referente al reino de Dios y tratando de convencerlos. Pero como algunos se endurecieron y no creyeron y maldecían el camino ante la multitud, se apartó de ellos y se separó con los discípulos, enseñando todos los días en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años, de forma que todos los habitantes de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios obraba por manos de Pablo milagros nada corrientes, de manera que hasta los pañuelos y las ropas que habían tocado su cuerpo, aplicados a los enfermos, hacían desaparecer las dolencias y expulsaban los espíritus malignos. Algunos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre quienes tenían espíritus malos diciendo: Los conjuro por ese Jesús que Pablo predica. Hacían estos 7 hijos de un tal Esceva, de la aristocracia sacerdotal judía. Pero el espíritu maligno les replicó: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu maligno, abalanzándose sobre ellos, dominó a unos y otros y pudo con todos, de tal forma que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Quema de libros mágicos. Todos los judíos y griegos que vivían en Efeso se enteraron de esto. El temor se apoderó de todos y fue ensalzado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían para confesar y manifestar sus prácticas supersticiosas. Bastantes de los que cultivaban la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y resultó ser de 50,000 monedas de plata. Y así la palabra del Señor se propagaba con fuerza y se robustecía.